Estamos estudiando Gemara Tainis, estamos en página Hof Gimel Amud Aleph 23a, hacia el final de la página, la tercera línea empezando de abajo. A lo largo de esta página estudiamos sobre Hoini Ame Agel, un personaje muy elevado que hacía círculos en la tierra, entraba, pedía misericordia a Dios, caía lluvia, etc. Ahora vamos a empezar a estudiar sobre nietos, dos nietos específicamente de Hoini Ame Agel, y luego sobre otros sabios que también pedían a Dios misericordia y caía lluvia y a veces no, etc. Bueno, veremos. De vuelta, Hof Gimel Amud Aleph 23a, al final de la página, la tercera línea, empezando de abajo. Abba Hilkio, así se llamaba este personaje. Abba Hilkio, Barbreit de Hoini Ame Agel. Era un nieto, hijo del hijo de Hoini Ame Agel. Veji Matzrich Alma Lemitro, y cuando el mundo necesitaba lluvia, o sea, en la tierra de Israel, se necesitaba lluvia, Habu Meshadre, Rabban Legabei, Ubay Rahme, enviaban unos sabios hacia él y pedían misericordia. Ve Asimitra, y caía lluvia. O sea, Abba Hilkia pedía misericordia y caía lluvia. Zimna Hada Isri Halmo Lemitro. Una vez ocurrió que el mundo necesitaba lluvia, Shador Rabbanan Zugad Rabbanan Legabei. Enviaron los sabios, no sé si el Beis Din, el juzgado de la ciudad, o la yeshive de la ciudad, la casa de estudios, etc. Enviaron Zugat Rabbanan, una pareja de estudiantes, o sea, dos estudiantes, Legabei, hacia él, Lemi Berachme, de Nisimitra, para pedir misericordia, para que pida misericordia y que baje lluvia, caiga lluvia. Fueron a su casa y no lo encontraron, a Bajilkia. Bedabra de Abba Karafik. Fueron al campo, se ve que Abba Hilkia tenía un campo, y lo encontraron que estaba ahí trabajando el campo. Si estaba arando, estaba sacando yuyos, lo que sea, estaba trabajando en el campo. Y a Abu le shlama, y lo saludaron, le dieron paz. Paz significa shalom, saludo. Ahora pasamos a Job Gimel Amud Beis, 23b. Veloy asbalehu apei. Y ni siquiera les prestó atención, ni siquiera se dio vuelta. Abba Hilkia no prestó atención. Bepaño hacia la noche, cuando Abba Hilkia, los sabios se quedaron mirando ahí en el campo a ver qué pasaba con Abba Hilkia a la noche, cuando Abba Hilkia estaba juntando madera para volver a casa, para poner en la hoguera, para calentar la casa, etc. Estaba juntando Menaket Tzibi, estaba juntando madera. Dorot Tzibi, Umar Bechat Caspo, cargó la madera y el hacha en un hombro, en un lado. Uglimo Bechat Caspo, y cargó la ropa que tenía, una sábana o algo por el estilo que tenía, en el otro hombro. Durante todo el camino no se puso zapatos, o sea, caminaba descalzo, Abba Hilkia. Cuando llegó al agua, se ve que había que cruzar alguna agua para llegar al campo donde trabajaba Abba Hilkia, ahí se puso zapatos. Cuando llegó a un lugar en donde había espinas, donde el terreno evidentemente era espinoso, era complejo, se levantó un poco la ropa de manera tal, vamos a ver, que no se lastime, que la ropa no se lastime, que no se rompa la ropa con las espinas. Kimato le masó, cuando llegó a la ciudad, Nafka de Beisehu le apei kimikashto. Cuando llegó a la ciudad, salió su esposa a recibirlo, toda arreglada, maquillada, muy bonita, toda linda. Kimato le Beise, cuando llegó a su casa, Alas de Beise Ubereisha, entró primero su esposa, Veadar Ayel Iu, luego entró él, Veadar Ayel Rabban, y luego entraron estos dos sabios. Yosif se sentó a Bajilkio a comer, Kari Grifta, y estaba comiendo pan, Velei Amalehul Rabbanan, su kruju. Y ni siquiera le ofreció a estos dos estudiantes, estos dos sabios, vengan, coman conmigo. Nada, no les prestó atención. Pala grifta le dividió el pan, perdón, Pala grifta dividió el pan entre los chicos, los niños que tenían ahí para comer. Al niño más grande le dio un pedazo de pan. Y al niño más chico le dio dos pedazos de pan. Le dijo a su esposa, estaban los dos sabios ahí mirando todo este evento, esta escena. Le dijo a la esposa, yo sé que los sabios estos estudiantes vinieron para pedir lluvia, ya lo sé. Neisek,
le igra, vamos al techo de casa. Agrego yo, los techos antiguos de estos personajes en Bobel eran techos planos. Entonces la gente subía y usaba los techos. Vamos al techo de casa, vení berachbe, y vamos a pedir misericordia. Efshar de Marcia, Kadosh Baruj Hu, veía y se mitra. Quizás a Dios le gusta lo que pedimos y va a caer lluvia. Y no vamos a Nachzik Tibus literalmente es fortalecer, Nachzik, entre comillas, ahora explico mejor, beneficio para nosotros. Nachzik Tibus No vamos a buscar nuestro propio beneficio. O sea, no vamos a esperar que nos pidan y nosotros digamos, mirá, qué orgullo. Nos pidieron que pidamos lluvia, pedimos misericordia y vino la lluvia. No, vamos a hacerlo nosotros directamente y no nos deben nada, no nos pidieron nada, no nos deben nada, está todo bien. No necesitamos este honor. Muy bien, Sakule Igra. Entonces subieron al techo, la esposa de Abba Hilkia y Abba Hilkia. Kam iu bechada zivsa, ve iu bechada zivsa. Él se paró en una esquina del techo, ella se paró en otra esquina del techo y pidieron misericordia a Dios. Kodim salukanane mehach zivsa de Belisayu. Y se adelantaron a salir nubes en el lado de la esposa de Abba Hilkia. Vinieron las nubes, estaban viniendo las nubes para llover del lado de la esposa de Abba Hilkia. Kinajis, cuando bajaron del techo, Amar Lehu le dijo a los dos estudiantes que estaban ahí, a Mayasu, Rabbanan, ¿para qué vinieron ustedes, muchachos? Sabios, ¿para qué vinieron? Ombrulei, Shadrilan Rabbanan le Gabei de Mar, le Miberachme, Amitro. Nos enviaron a nosotros los sabios hacia usted, Señor, Rabino, para pedir misericordia para que llueva. Entonces le dijo a Abba Hilkia a estos personajes, Baruch Hashem, bendito es Dios, que no necesitaron ustedes a Abba Hilkia. ¿Por qué? Porque evidentemente las nubes vinieron por mérito de la esposa, porque vinieron del lado de la esposa. Baruch Hashem, ustedes no me necesitaron a mí, no me deben nada, está todo bien. Ombrulei, entonces le dijeron los sabios a Abba Hilkia, Yadinon de Mitra Mehamas Marhu de Asa. Nosotros ya sabemos que la lluvia viene en mérito tuyo, ¿no? Acá no hay ningún secreto. Pero, Leimalan Mar, contanos, por favor, Señor. Handen mil de Samiolan. Hay algunas cosas que nosotros no entendemos de tu comportamiento. No entendimos todo lo que pasó el día de hoy, fue muy raro. Mai taimaki vino la mar shloma loy asbalon ape. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros cuando te saludamos, vos ni siquiera nos prestaste atención? Ni siquiera diste vuelta la cara. Amalehu contestó Abba Hilkia, voy. Yo soy un jornalero. O sea, el campo no era de él, evidentemente. Soy un jornalero. Me pagan por día de trabajo. Y yo dije, no voy a anular mi trabajo. No voy a quedarme mirando a las dos personas saludando. Hay que trabajar. Próxima pregunta. Umay taima daramar tzibi ahad kaspei uglima ahad kaspei. ¿Y cuál es la razón por la cual usted cargó la madera en un hombro y la sábana tela que tenía en el otro hombro? Entonces contestó Abba Hilkia, tal vez esto era una tela que probablemente lo usaba para protegerse, para cubrirse, lo que sea. Esta es una tela prestada, no es mía. Me la prestaron. Me la prestaron para cubrirme, para protegerme, lo que sea, pero no me la prestaron para cargar madera arriba de la tela, no vaya a ser que se rompa, etc. Maitai Makule, yo próxima pregunta. Maitai Makule, ojalá y si mal me sane. ¿Cuál es la razón por la cual durante todo el camino usted no se puso un zapato, un bejimat, el mayo, si me sane? Y cuando llegamos al agua se puso un zapato. Entonces contestó Abba Hilkia, Kule orja hazina. A lo largo de todo el camino yo puedo ver qué pasa, dónde piso. Entonces, no necesito zapatos. Bemayo le hazina. El agua, yo no puedo ver qué piso en el agua. Próxima pregunta. ¿Cuál es la razón por la cual cuando llegó usted a un terreno donde había espinas y cosas, etcétera, se levantó la ropa? Contestó Abba Hilkia, es traducción literal. Esto se cura, esto no se cura. O sea, mi cuerpo
a pesar de que se lastima con las espinas, eso se puede curar, no pasa nada, pero la ropa si se rompe, ya no se puede curar. Próxima pregunta, my time, aquí mata maso nafka de beisehu, de mar, kimikashta. ¿Cuál es la razón por la cual cuando usted llegó a la ciudad salió su esposa toda arreglada, digamos, toda maquillada, con joyas, o con lo que sea que tenía, pobre, vivía en una pobreza esta gente, pero lo que sea, salió linda? Amalehu contestó a ellos, a Bajilkio, que de ellos le para que yo no ponga mis ojos sobre otra mujer. Solamente la mire a ella. Próxima pregunta. ¿Cuál es la razón por la cual primero entró ella a casa, luego entró usted a casa y luego entramos nosotros? Amalehu le contestó a Bajilkio, porque yo no los conozco a ustedes, no los revisé, no los analicé, no sé si son buena gente o no. Entonces va a entrar mi esposa y después entran ustedes y hacen un desastre, o entran ustedes y roban. No sé quiénes son ustedes. Entonces entré primero a ella, después yo y después ustedes. Maitaima, ¿cuál es la razón? Próxima pregunta aquí. Riftal, le llaman Aisu Kruju. ¿Cuál es la razón por la cual cuando usted estaba comiendo pan no nos ofreció a nosotros, vengan, coman conmigo? Respondió a Bajilkio, Mishum de Loina Pisherifta. No, porque no tengo mucho pan. Vivían hambre, literalmente, esta gente. Vivían hambre. Ve a mí no. Y dije, y dije, no voy a la misma expresión. Magzik toiva es, yo siento que merezco, que me digan gracias. Entonces yo les daba pan, entonces ustedes van a tener que decirme gracias a mí. Y si me pedían lluvias, entonces, y encima yo les daba pan y me piden lluvias, como que por lo menos paguen algo por esto. No me tengan que decir gracias, pero paguen algo porque me pidieron lluvias. Entonces yo no les di pan, pasaron hambre en mi casa y yo di lluvias. Ya no me deben nada, por así decir. Maitai maya have mar yenuka kashisha hado rifta ulesdrutra trei. ¿Cuál es la razón por la cual usted le dio al chico más grande un pedazo de pan y al chico más chico 2 pedazos de pan? Suena que tendría que ser al revés, el más grande come más. Omalehu contestó, Hai kai bebeisa, Hai yasi bebeik nishta. Este, es el grande, está todo el día en casa, entonces come cuando necesita. Y el otro va a estudiar. Umay, Taima, continuamos con las preguntas. Kadim salu kananei. Mahachzivson de Abaskayamo de Beisehu de Mar Leanon Didei. ¿Cuál es la razón por la cual cuando salieron las nubes, se adelantaron las nubes del lado de su esposa antes de las nubes de su propio lado? Respondió Bajilkio Mishun de Itusa Shejijo Bebeisa. Porque la esposa está más tiempo en la casa, está disponible en la casa, digamos, y le da pan a los pobres. Cuando los pobres vienen a pedir, ella da pan. Umekarva anayosa. Y es rápido el beneficio que los pobres tienen de la tzedaka, de la caridad que da la esposa. Ve Ana y yo, yo cuando vienen a pedir me doy dinero. Y no es tan cercano el beneficio que tienen los pobres al recibir dinero, porque ahora con el dinero tienen que ir a comprar comida. Mi esposa, la tzedaka de mi esposa, por así decir, tiene un beneficio rápido, inmediato. Mi tzedaka no tiene un beneficio inmediato. Ella tiene más mérito que yo. Y Namei, otra opción, Hinu Biriuni. Es interesante la palabra Biriuni, aparece varias veces. En la Gemara está en la Gemara Gitin, es famoso en toda la destrucción de Beis Hamikdash. Hay 2 formas de entenderlo. En esta Gemara Biriuni, Rashi explica que la palabra Biriuni significa bur. Ama aretz, burros, gente que no sabía nada, no eran estudiantes, no eran estudiosos, nada, gente totalmente ignorante. En la Gemara en Gitin, Biriuni significan como unos patoteros, las personas que tenían pandillas, gangs y este tipo de cosas. Pero bueno, vamos a ver, acá significa gente ignorante. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual la esposa de Abajilkia tenía más mérito que Abajilkia? Hinnu Biriuni, había estos tipos burros, ignorantes, de Ahabu Beshibubusan, que estaban en el vecindario de Abajilkia. Anna Boy Rachmi de Lemisu. Yo pedí a Dios misericordia para que se mueran. No sirven para nada. Y ella pidió misericordia a Dios para que hagan tshuva.
para que retornen al camino adecuado. Vea Hadru. Y ellos volvieron efectivamente en Tshuva. Evidentemente ella tiene más mérito que yo. Si yo hubiese tenido más mérito que ellos, hubiesen muerto. Punto. Esta fue la historia del primer nieto, por así decir, no sé si tuvo otros o no, de Hoini Ameagel. Ahora vamos a la otra. Hanan Anechba. Hanan ese era el nombre. Nechba es que se escondía. Hay diferentes versiones en la Gemara de por qué se llama, entre los comentaristas, perdón, de Rashi, por qué se llamaba Nechba. Una opción es, Nechba significa esconderse. Hanan, el escondite, el que se escondía. Hanan, el que se escondía constantemente. Una opción es que se escondía porque los rabinos querían que sea el líder de la ciudad, etc. Y él se escondía, se escapaba. No quería honor, no quería nada. Otra es que se escondía en el baño. ¿Qué significa que se escondía en el baño? Que era muy sanúa, muy recatado en el baño. Solamente mostraba, incluso en el baño, la parte que era necesaria para hacer sus necesidades y no más que esto. Pero sea como fuera, le decían así, Hanan, ese era el nombre, Anechba. Bar Brate de Jonia Meagel era hijo de la hija, o sea, nieto de Jonia Meagel, pero de parte de la hija de Jonia Meagel. Kimatzrich alma le mitra, cuando el mundo necesitaba lluvia, Habu Meshadre Rabbanan Yenuke de Berable Gabei. Enviaban los sabios un niño, Yenuke de Beirav, y un niño que estudiaba Toira, pero era un niño, realmente le Gabei hacia él, Venakti Lebe Shipule de Gelimei. Y el niño, por así decirlo, agarraba los bordes de la ropa, lo agarraba de los extremos de la ropa. Y le solía decir este niño, Abba, Abba, Hablan Mitra, papá, papá, danos lluvia. Le decía a Hanan Anechba, papá, papá, dame lluvia. Omar y Hanan Anechba solía decir, Lifnei Akadosh Baruj Hu, frente a Dios, Hanan Anechba decía así, Riboine Shaloilam, Señor del mundo, hace Bishvil Eilu, hace, o sea, actúa, da lluvia por estos, en mérito de estos, Shein Makirin Bein Abba de Yahiv Mitro, le Abba de la Yahiv Mitro, que ni siquiera reconocen la diferencia entre el padre que da lluvia, que es Dios, y el padre que no da lluvia, que soy yo. ¿Y por qué se lo llamaba Hanan, el que se escondía? Acá tenemos una versión, porque se escondía en el Beis Akise, en el baño. Se solía esconder en el baño. Y otra versión es Beis Knesses. En el shul, en la sinagoga, estaba todo el día estudiando. Punto. Omar le Rab Zriko le Rab Safra. Le dijo Rab Zriko, continuamos con historias. Le dijo Rab Zriko a Rab Safra, Tajazi, vení, mira, más 20 kifes de Ar de Israel y Hasid de Babel. Mirá la diferencia que hay entre los fuertes. Hay quienes traducen fuertes, en realidad se refiere a arrogantes, que se demostraban como grandes sabios y grandes cosas, etc. Y los humildes de Babel, de Babilonia. Que en realidad los arrogantes de Eretz Israel eran más humildes que los humildes de Babilonia. Vamos a ver. Hasid de Babel, Rav Hun Rav Safra. De Rav Hizda, perdón. Los Hasidim, los piadosos de Babel, que eran Rav Hun y Rav Hizda, Mitra, cuando el mundo necesitaba lluvia, hombre, decían, Nichonif, Haadade, Veniberachme. Vamos a juntarnos, básicamente, juntos. Vamos a ir juntos a rezar a la sinagoga y vamos a pedir misericordia. Efsha de Miratzia Kadosh Baruch Hu, de Yeise Mitra. Puede ser que Dios acepte nuestras plegarias y caiga lluvia. Rashi explica que lo hacían como si fuese en público. La gente sabía que Rav Hun y Rav Hizda estaban juntándose en la sinagoga para rezar por lluvia. Era conocido. Entonces eran humildes. Quizás puede ser que Dios nos escuche, a pesar de que eran gigantes de la Toira, etc. Pero lo hacían en público. Tekife, Takife de Ard Israel. ¿Quiénes son los fuertes? Fuertes en términos de mucha sabiduría, por supuesto, pero aquí estamos hablando de arrogancia, era algo público. ¿Quiénes son los fuertes de Eretz Israel? Que con Rabbi Yoino, Abúa de Rabbi Moni. Como Rabbi Yoino, el padre de Rabbi Moni, en Eretz Israel. Y Abu Matzri Halmo le Mitra, cuando el mundo necesitaba lluvia, entraba a su casa, no iba a la sinagoga, entraba a su casa, y le decía a la familia, denme una bolsa, necesito una bolsa para ir al mercado. Y voy a ir al mercado y voy a traer, por el valor de un zuz, de una moneda, trigo y bura. Pedí una bolsa para comprar trigo. Cuando salía hacia afuera, no iba al mercado.
se iba, Asil iba y se paraba en un lugar profundo, o sea, en un lugar bajo. En Eretz Israel hay muchas montañas, Eretz Harim Ubekois, muchas montañas, valles, se paraba en un valle. Dixiv mi mama kim hijo Hashem, porque está escrito en el Salmo, desde las profundidades te llamaré Dios. O sea, iba a un lugar profundo. Y estaba y se paraba en un lugar recatado, que la gente no lo veía. Y se cubría con esta bolsa que pidió para comprar el trigo, o se cubría con algún otro tipo de bolsa, en la ropa de sac, en general es ropa de arpillera, como si fuese ropa de duelo, etc. Ubay Rahme, vease mitra, y pedía misericordia de Dios y caía lluvia. Muy bien, pero no fue al mercado a comprar trigo. Cuando volvía a la casa, hombre, le decían, ay, si maripuro, ¿trajiste trigo para comer? Entonces dijo a mí, no, oye, el veazo metro, pensé, no traje trigo. Pensé que ahora que cayó lluvia, entonces ya la cosa era más fácil. No era necesario comprar trigo porque ya hay amplitud en el mundo, entonces no compré nada. Ese era este personaje de Rabbi Yoina, el padre de Rabbi Moni. Besú. También otra historia. Rabbi Moni Brei, Rabbi Moni su hijo, de Beinesía. Lo molestaba a la gente, Beinesía. Beinesía significa la casa del líder. En general eran líderes colocados en la época de los romanos, posterior incluso a la época de los romanos, bizantinos, incluso años 300, 400. Eran líderes colocados por los gobernadores de la época, los que gobernaban la tierra de Israel en esa época, que no eran muy tzadikim, muy justos, que digamos. No estamos hablando ni siquiera de judíos. Los líderes en general eran judíos, pero eran colocados por los que controlaban sobre la tierra de Israel. Y esta gente lo estaba molestando a Rabbi Moni. Ishtatach al kibre de Avua. Entonces fue Rabbi Moni a visitar la tumba de su padre, Rabbi Yoina. Y le dijo así, Abba, hani mitzaroli. Papá, esta gente me está molestando. Y una vez estaban pasando estos tipos que lo molestaban a Rabbi Moni por ahí. Inkut kar de susayo ad de kabilu alayo de lo kametzarolei. Se le trabaron las patas, de los caballos, no pudieron avanzar, hasta que aceptaron sobre ellos que no lo van a molestar más a Rabbi Moni. Punto. Otra historia, Rabbi Moni, Rabbi Yitzchok ben Elioshiv. Rabbi Moni solía estar estudiando o solía estar muy presente en la casa de Rabbi Yitzchok ben Elioshiv. Entonces le dijo así, Asir de Bejame kametzaroli. La gente rica, le dijo Rabbi Moni a Rabbi Yitzchok ben Elioshiv, la gente rica de la casa de mi suegro me está molestando. Los ricos de la casa de mi suegro me están molestando. Entonces dijo Rabbi Yitzchok, Liano, que se vuelvan pobres y ya no van a molestar más. Veíano, y se volvieron pobres. Entonces le contestó, tiempo después, evidentemente, Rabbi Moni a Rabbi Yitzchok ben Elioshiv. Y ahora me está molestando a mí de vuelta, pero no porque son ricos, me molesta porque son pobres y tengo que mantener, tengo que pagar la comida de ellos. Entonces Rabbi Yitzchok dijo, bueno, que se vuelvan ricos, y se volvieron ricos. Le dijo Rabbi Moni a Rabbi Yitzchok ben Elioshiv. La traducción literal es, no acepto sobre mí a la gente de mi casa. Rashi explica, mi esposa es medio fea, no me gusta más mi esposa, es fea. Amalei, entonces le contestó Rabbi Yitzchok, Mashma, ¿cómo se llama tu esposa? Hana, así se llama mi esposa. Tisiapi Hana, entonces dijo Rabbi Yitzchok ben Elioshiv, que se vuelva muy linda Hana, que se vuelva linda Hana. Veniciapis, y Hana se volvió una chica linda. Amalei, entonces le dijo ahora Rabbi Moni, en otro momento, a Rabbi Yitzchok, Kamegandero Alay. Ahora esta tipa, traducción literal no la sé, honestamente, pero es como que se está volviendo, me está burlando, se está volviendo famosa o lo que sea, porque es muy linda. Y ahora ella dice que estoy casado con este Rabbi Moni, es un coso feo. Amalei, entonces le dijo Rabbi Yitzchok ben Elioshiv, Yahi tachzer Hana le shachrurisa. Si es así, entonces que Hana vuelva a ser, traducción literal, medio negrita. No es que era negra ni nada por el estilo, ni que eso no sea bello, sino que lo que está diciendo es que no sea más linda. Y Hana volvió a no ser más linda.
Y había dos estudiantes que estaban frente, estudiando con Rabbi Yitzchok ben Elioshiv. Omrulei, le dijeron, Nibi marach min Alan de Nihakim Tuva. Pedí misericordia por nosotros, por favor, para que seamos sabios, muy sabios. Omar Dehu, contestó Rabbi Yitzchok, Imi haisa ushelachtia. Estaba conmigo y la mandé, la envié. Rashi explica que ya no tengo más esta capacidad. Yo pedía lo que sea y venía y ahora ya no lo tengo más. El Bach, que tiene notas, Bach, el Rabbi Sirki se llamaba, tiene notas al Rashi, porque a veces las versiones de Rashi están equivocadas. El Bach agrega aquí y allá una palabra donde él vio en versiones anteriores de Rashi que eso estaba y no salió impreso en la Gemara. El Bach agrega interesante que Rabbi Yitzchak sí tenía esta capacidad. Rabbi Yitzchak ben Elioshiv tenía esta capacidad, pero por alguna razón no quiso dárselo a estos sabios. Entonces dijo, no, yo no puedo ahora, ya lo perdí, esta habilidad ya no la tengo más. Estamos en la última línea de Job, Gimel Amud Beis. Rabbi Yoisi Barabi, las historias de ahora son un poco duras. Rabbi Yoisi Barabi no de Rabbi Yoisi de Minyoikeres. Rabbi Yoisi Barabin solía estudiar, se lo encontraba muchas veces con Rabbi Yoisi de Minyoikeres. Así se llamaba el lugar, Minyoikeres. Shabkei, pero lo abandonó. Rabbi Yoisi Barabin se fue. Yo no quiero estudiar más con este sabio. Y vino a estudiar con Rabashi. Estamos hablando del año 400 de la común, 450. Pasamos Job Dalet Amud Aleph 24a. Yumohad, Shame de Kagaris, perdón. Una vez escuchó, y Rashi mismo dice, no sabemos bien quién escuchó. Si Rabashi lo escuchó a Rabbi Yoisi, o si Rabbi Yoisi lo escuchó a Rabashi, no estamos seguros, o sea como fuera. Yomahad, Shame de Kagaris. Escuchó de que estaba estudiando y dijo en voz alta, Omar Shmuel, dijo Shmuel, Ashoyle Dagmin Ayom Beshabes, una ley que no tiene nada que ver con nosotros, ni con Tainis, ni nada por el estilo, es una ley de Shabes, alojes de Shabes. En Shabes hay 39 melojes, 39 trabajos específicos que están prohibidos hacer. Entre ellos hay uno que se llama Tzad, cazar, y hay otro que se llama Shchita, Shoichet, degollar. Un pez no se lo degüella, no hay alojes de Shchita, no hay leyes de degollar para peces. Lo que sí existe, digamos, es que cazar es, por supuesto, cazar, pero degollar un pez, ¿qué significa matar un pez? Lo sacas del agua y lo dejas afuera del agua, entonces muere. Entonces aquí tenemos dos melojes, dos trabajos, cazar, tzad, y degollar, matar. Ahora sí volvemos. O Ravashi o Rabbi Yoisi estaban estudiando y dijo en voz alta, dijo Shmuel, una persona que quita shoiles, como que pescar, sacar un pez del agua, beshabes, en Shabes, kivan sheyovash boy kesela, en cuanto se secó, se le secaron las partes donde los peces respiran por el agua, etc. Se le secó como una piedra. Hayav. Hayav significa literalmente culpable. ¿Culpable de qué? Culpable de pena de muerte. El castigo de Shabes cuando hay testigos y advertencias, es toda una cuestión que ahora no importa todos los detalles. El castigo es pena de muerte, esquilas. El más grave, el castigo más grave de la Toira, que quiere decir que Shabes es una cuestión muy grave. El punto es que aquí estamos hablando de alguien que sacó un pez del agua. El pez no se murió, todavía se está moviendo para aquí y para allá, los peces tardan un montón en morirse. En cuanto se le secó un poco, como una cela, como una piedra acá dice, sea lo que significa, no importa, es Hayab. Mataste un pez, el pez se sigue moviendo, ya tenés la pena de muerte, por así decirlo. Omar Ley, entonces le dijo, de vuelta, no sabemos si Rabbi Yoisi a Rabashi o Rabashi a Rabbi Yoisi, no sé. Velei Momar, ¿y por qué no decís Ubein Sanpirov? Y también si se le seca entre las aletas. Si la aleta se le secó, entonces tampoco ya puede sobrevivir. No solamente por donde respira el pez, sino las aletas también. Omar Ley, entonces le contestó el otro, o sea, cual fuere, la mar de Ahay Rabbi Yoisi ben Rabbi Abin Ambra. ¿Acaso esto probablemente se lo dijo Rabashi a Rabbi Yoisi? Si no, no tiene mucho sentido. ¿No estás de acuerdo acaso con que esto, Ben Sanpirov,
entre las aletas. Eso lo dijo Rabbi Abin, Rabbi Yosi ben Rabbi Abin. Eso lo dijo Rabbi Yosi ben Rabbi Abin. O sea, aparentemente Ravashi le está diciendo a Rabbi Yosi, ¿por qué no se agregó a la enseñanza anterior que es parte de lo que dijo Shmuel? Shmuel dijo, una persona que saca un pez del agua y se secó como un sela, como una piedra, Hayav. Y acá se agregó un pedacito más, Ben Sanpirav, entre las aletas. Eso de entre las aletas lo dijo Rabbi Yosi ben Rabbi Abin. No estoy diciendo que está mal, o sea, no estoy diciendo que está mal, simplemente que es parte de una frase que dijo otro sabio y habría que decir la frase en nombre de ese sabio para que no se piense que lo dijo todo Shmuel. Shmuel dijo una parte y Rabbi Yosi ben Rabbi Abin dijo otra parte. Omar Ley le contestó, evidentemente esta sí lo dijo Rabbi Yosi ben Rabbi Abin. Andan, hijo, yo soy Rabbi Yosi ben Rabbi Abin. Por eso no lo agregué en mi nombre, porque queda feo. Lo dije yo. Omar Ley, entonces le contestó Ravashi, vos sos Rabbi Yosi ben Rabbi Abin. Velab kamet de Rabbi Yosi de Minyo Ikeres, Shrich, Mar, ¿acaso usted, señor, no estudiaba frente a Rabbi Yosi de Minyo Ikeres? ¿Qué haces acá estudiando conmigo? Estabas en otro lado. Omar Ley le contestó, sí, es verdad. Yo estudiaba con Rabbi Yosi de Minyo Ikeres. Omar Ley, entonces contestó Ravashi, ¿y por qué lo abandonaste y viniste para acá? Interesante tener en cuenta que Rabbi Yosi ben Rabbi Abin, Rabbi Yosi de Minyo Ikeres vivían en Eretz Israel, porque se llaman Rabbi. Eso significa que eran de Eretz Israel. Rav Ashi era de Babel, de Babilonia, por eso le dice Rav Ashi. Entonces, evidentemente, Rabbi Yosi ben Rabbi Abin viajó, un flor de viaje de entre Eretz Israel y Babel para ir a estudiar con Ravashi. ¿Por qué viniste acá? ¿Por qué no dejaste a Rabbi Yosi de Minyo Ikeres en Eretz Israel, tu maestro, y viniste a estudiar conmigo en Babel? Omar Ley, entonces contestó lo siguiente, lo que viene ahora es duro, contestó lo siguiente Rabbi Yosi ben Rabbi Abin. Gavra de Albrei ve Albrate lejas alay didi heichayes. Una persona, un hombre, que por su hijo y por su hija no se preocupa, no le importan su hijo y su hija, sobre mí se va a importar, de mí se va a importar. Entonces ahora la Gemore quiere saber qué pasó con el hijo y la hija de Rabbi Yosi de Minyo Ikeres. ¿Qué fue de estos personajes? Brei, Maihi, ¿cuál es la historia del hijo de este personaje, de Rabbi Yosi de Minyo Ikeres? Yumchad, una vez, Habu Agrele Agiri Bedabro. La traducción literal es como que estaban trabajando en el campo. Tenía unos trabajadores en el campo. Pero Oige Bakaitz significa que estaban juntando en general higos de la higuera. Estaban trabajando en un campo de higos. Agrele Agire Bedabre. Estaban juntando higos en el campo. Los trabajadores de Rabbi Yosi de Minyo Ikeres. Nagalehu velei aiselehu rifta. Se hizo de noche. Y obviamente cuando se hacía de noche ya se dejaba de trabajar. No hay luz, etcétera. Y este Rabbi Yosi no les trajo comida, pan, a los trabajadores que estuvieron todo el día trabajando en el campo. Ombru Leile Brei le dijeron al hijo de Rabbi Yosi de Minyo Ikeres, Kafinan. Tenemos hambre, Anan Kafinan, tenemos hambre. Todo el día trabajando y no comimos nada. Abu Yazbitute Teinoso, estaban sentados abajo de una higuera. Omar, entonces dijo el hijo de Rabbi Yosi, Teino, higuera, hoitzi perisich, veyochlu poyale abba. Saca tus frutos, le pidió a la higuera, da frutos y que coman los trabajadores de mi padre. Hapiku, efectivamente, la higuera sacó frutos, veyochlu, y los trabajadores comieron, ahora estaban por lo menos comiendo higos. En eso, pasó el tiempo y llegó el padre, Rabbi Yosi ben Ikeres. Omalehu le dijo a sus trabajadores, no se enojen conmigo. Tinactu es enojarse, daitaihu es en sus cabezas, por así decir. De Nagana. El hecho de que se hizo tarde y yo me atrasé y no les traje comida es porque estaba ocupado con una mitzvah. Estaba ocupado haciendo una mitzvah.
y es una ley conocida, hoy dice que mitzvah, pater mitzvah, una persona que está ocupada en hacer una mitzvah está exento de hacer otra mitzvah, entonces yo no traje pan, no traje ningún pan porque estaba ocupado con otra mitzvah. De Sagoy, y hasta ahora me atrasé. Todo el día le llevo esa mitzvah y no pudo traerles pan, comida. Ombruley, entonces le dijeron los trabajadores de Rabbi Yosi, a Rabbi Yosi, Rahman Ali Sabach, que Dios te dé satisfacción, o sea, comida, no te preocupes, no te preocupes. Que Dios te satisfaga, de asban brach, así como nos satisfizo tu hijo. Por Hashem, estamos bien, comimos higos, que Dios te dé toda la comida que necesitas, como tu hijo nos dio la comida que nosotros necesitábamos. Después de todo un día de trabajo teníamos hambre y comimos. Omalehu. Entonces dijo Rabbi Yosi de Miñequeres, me dijo, ¿de dónde sacaron comida? ¿Qué comida te dio mi hijo? Hombro, dijeron, así ocurrió la historia. O sea, le contaron, vino tu hijo y se paró abajo de la higuera, dijo, higuera, higuera, saca tus frutos, etc. Le contaron toda la historia. Omarloy. Entonces le dijo Rabbi Yosi a su hijo, vení, mi hijo, ato y tracto escoinejo le hoitzite eina perisea sheloi bismana. Tú, vos, molestaste a tu creador para que para que la higuera dé sus frutos fuera de su tiempo. Evidentemente no era el momento de que esa higuera dé frutos. Las higueras, en otros lugares en la Gemara explica que la higuera produce frutos en diferentes momentos del año. No todo el campo se cosecha a la vez en un campo de higos, sino que esta higuera madura acá en un momento, otra higuera madura en otro momento. Bueno, esta higuera no tenía que dar frutos. Vos molestaste a tu creador para que la higuera dé frutos fuera de tiempo. Y que te mueras fuera de tu tiempo. Y evidentemente el hijo de Rabbi Yosi murió inmediatamente o fuera del momento que le correspondía. Entonces aquí vemos una historia clara en la cual Rabbi Yosi de Miñequeres no le importaba a su hijo. Le importaba más el honor de Dios que su propio hijo. Bratei, Maihi, y la historia con la hija, ¿cuál es? La historia con la hija de Rabbi Yosi de Miñequeres. Havia lei brato bailas yoifi. Rabbi Yosi de Miñequeres tenía una hija que era linda, una mujer linda. Una vez vio Rabbi Yosi de Miñequeres a un tipo, una persona, un hombre, que estaba haciendo un agujero en la pared. La pared era de madera y estaba haciendo un hueco, un agujero en la pared, en un cerco, en la pared. Becajásela y estaba mirando por el agujerito a la hija de Rabbi Yosi de Miñequeres. Entonces le dijo Rabbi Yosi a este hombre, ¿qué estás haciendo? ¿Qué mira por el agujerito? ¿Qué mira? Entonces dijo así, Rabbi Yosi le dijo, o sea, el hombre le dijo a Rabbi Yosi, Rebbe, si no tengo el mérito de casarme con ella, porque evidentemente no soy nadie, no soy nada, por lo menos mirarla, no voy a tener mérito de verla. Entonces hizo un agujerito en la pared para ver a tu hija, es muy linda. O Marlá, entonces le dijo Rabbi Yosi a su hija, Biti, mi hija, estás molestando a las criaturas, porque la gente sufre porque te quieren ver. Shuvli afarij, volvé al polvo, o sea, morite. Veali kashlu bich bnei adam, y que la gente no se tropiece contigo porque andan mirando mujeres, etc. Entonces te quieren mirar a vos porque son muy linda. Y ella efectivamente murió. En ese momento, o poco tiempo después, murió. Esta es la historia con Rabbi Yosi de Miñequeres, por la cual Rabbi Yosi, Rabbi Abin, lo dejó, lo abandonó a su maestro y se fue a Bovel, se fue de Eretz Israel a Bovel a estudiar con Rabashi, porque a este personaje no le importa ni su hijo ni su hija. A tal punto llegó la cosa. Continuamos con historias similares. Había ley, este Rabbi Yosi de Miñequeres tenía un burro que cargaba, que de Habu Agre la Kol Yumale Irta Habu Meshadre la Agra. Agabo ve hacia el Beimara. Cuando lo contrataban al burro para cargar, era el flete de la época, lo contrataron al burro para cargar. Kol Yuma,
todo el día, le hortal hacia la noche, lo enviaban al burro, meshadrela, a la burra, a la mula, no sé, agro agabo, le ponían arriba de de la mula o del burro, lo que sea, le ponían la recompensa, o sea, el pago por el trabajo del día en la espalda del burro y volvía a la casa de su dueño. Volvía el burro con el pago. Veitófula, y si le pagaban de más, o batzrela, o le pagaban de menos, loy asia, no se movía, el burro se quedaba en su lugar, hasta que le paguen exacto lo que correspondía por el pago del día. El burro sabía cuánto era lo que había que pagar. Y un día, y no zuga de sandalia, se olvidaron arriba del burro un par de sandalias, un par de zapatos. Velo y hazla. Y no, el burro no se movió esta mula, hasta que le sacaron los zapatos. La burra no se movió, la mula no se movió. Hazla. Y ahí volvió. Una mula milagrosa que sabía que tenía cosas que no eran de ella, sabía cuánto había que pagarle y así sucesivamente. Punto. Elazar Ish Birasa. Elazar, así se llamaba, Ish Birasa, de este lugar. Cada vez que los que recogían tzedaka, había encargados de recoger tzedaka en la ciudad, cuando lo veían a Rabbi Elazar, se escapaban. No querían recibir tzedaka de él. Toshuminei, se ocultaban, se escapaban de él. De Holma de Ahaba Gabei, ya Iblehu, porque todo lo que tenía, hasta el último centavo que este hombre tenía, Rabbi Elazar tenía, le daban tzedaka. Entonces los tipos estos aprendieron que de este no hay que pedir, porque en cuanto te ve, te da todo y a veces se complica. Vamos a ver. Y un día, Habasalik le shuka, le misman nedunya le brate. Una vez, Rabbi Elazar salió al mercado a comprar nedunya. Nedunya es todo lo necesario para el casamiento de una hija. O sea, evidentemente la hija de él se estaba casando y él salió a comprar lo que sea. Trigo, para hacer pan, etcétera, para la neduña, para el casamiento de la hija. Y los que recogían tzedaka los vieron venir a Rabbi Elazar, salieron corriendo, se escaparon, porque este tipo tiene dinero, o lo que sea que tenga, me lo va a dar, entonces, no. Ozal. Pero Rabbi Elazar los vio, y los corrió, salió corriendo atrás de los que recogían tzedaka. Omar Lehu, y les dijo así: Ashba Saihu, Bemayas Kisu, los hago jurar que me tienen que decir la verdad. ¿Qué están haciendo? Ambrulei, le dijeron así: estamos trabajando en juntar tzedaka, dinero para redimir a un Yosim y una Yesoima, o para redimirlos de la cárcel, o para darles dinero a un huérfano y una huérfana. Dos chicos que perdieron a sus padres y estamos juntando dinero para ellos, para lo que sea que necesiten ellos. O Malahen, entonces les dijo así, Rabbi Elazar: voida, les juro por el trabajo en el Beis Hamikdash, evidentemente era todavía la época del trabajo en el templo. Les juro por el templo, por la voida, por el trabajo en el templo, que estos dos chicos, Yosem y Yeseima, el huérfano y la huérfana, preceden a mi hija. Tomó todo lo que tenía con él y le dio a ellos. Pashlei hat zuza. Le quedó solamente un zuz, una monedita muy chiquitita. Un zuz es todo lo que le quedó. Zoban lei hiti, bey, debe ser. Zoban bey hiti, y compró con esta moneda hitim, trigo, de asik, y volvió a casa. Es todo lo que compró. En lugar de comprar todo lo que necesitaba para la fiesta del casamiento de la hija, compró un poquito de trigo. Shaddei be'akalbo. Y lo tiró en el almacén de trigo que tenía. Lo tiró ahí adentro, el trigo que compró, lo tiró adentro del almacén. Asai de Beiseu, vino la esposa, aparece la esposa, Ombra la liberate, y le dijo a la hija, cuando vio que el marido volvió, evidentemente compró las cosas necesarias para el casamiento de la hija, pero no pudo hablar con el marido, entonces le habló con la hija, le preguntó a la hija: May Aisi Abuj, ¿qué trajo tu padre? Para tu casamiento, ¿qué trajo tu padre? Ombra la, le dijo la hija así: Colma de Aise Be'akol dice.
todo lo que trajo, o sea, no tengo idea de lo que trajo, pero lo que trajo lo tiró en el almacén de trigo que tenemos ahí en casa. Asia. Vino ella, la esposa, de Miftach Baba de Akalba, que quiso abrir la puerta del almacén de trigo. Hazaz Akalba de Maliachiti vio que el almacén de trigo estaba lleno, pero lleno, desbordante de trigo. Maliachiti, Bekonafka Betzinoire de Dasha. Y salía por abajo de la puerta, por el dintel de la puerta, que la puerta no estaba contra el piso, sino que la puerta está un poco más elevada del piso. Por abajo se veía el trigo saliendo de la abundancia de trigo que había ahí adentro. Evidentemente trigo milagroso, porque no era lo que compró Rabbi Elazar. Veloy Miftach Baba Mejite. Y no se podía abrir la puerta de la cantidad de trigo que había, porque abrías la puerta y se te caía todo el trigo encima. Hazla brate le be medrasha. Entonces la hija fue a la casa de estudios, en donde estaba estudiando Rabbi Elazar. Omra ley le dijo así: Bo urrei ma asalejo ahuvach. Vení y mirá lo que hizo contigo el que te quiere mucho. Dios, Hashem, te quiere mucho y te llenó el almacén de trigo. Vos compraste un zuz de trigo, un poco, y está lleno. Omarla, entonces le dijo Rabbi Elazar a la hija: Voida, te juro por el trabajo en el Beis Hamikdash, en el templo. Este trigo es santo sobre ti, o sea, tenés prohibido tener beneficio de este trigo. Hektesh alaich, es hektesh, está santificado. Y solamente podés beneficiarte de esto como si fueses un pobre del pueblo de Israel, o sea, poca cosa. Vemos que estos personajes eran muy estrictos con sus hijos, por así decir. Yo diría incluso más de la medida, pero bueno, ¿quién soy yo? Continuamos con historias de diferentes rabbonim, diferentes sabios que pedían lluvia, etc. Rabbi Yehuda Nesía. Rabbi Yehuda Nesía, como vamos a ver en un minutito, era hijo de Rabban Gamliel, que era hijo de Rabbi Yehuda Anossi. Entonces tenemos Rabbi Yehuda Anossi, que era Rabbi Yehuda, el que escribió la Mishnah, tuvo a Rabban Gamliel, y Rabban Gamliel le puso Rabbi Yehuda a su hijo, pero en lugar de Rabbi Yehuda Hanossi, Rabbi Yehuda Nesío, para saber que es el nieto de Rabbi Yehuda Anossi, no es Rabbi Yehuda Anossi, pero se llamaba Rabbi Yehuda Nesío. Gazar Ta'anisa, en alguna situación que fue evidentemente necesario, decretó que había que ayunar. Boy Rajme, Veloy Asomitra pidió misericordia a Dios y no llegó lluvia. Omar, y dijo así: Kama Ika Mishmuel Aramasi le Yehuda Ben Gamliel. ¿Qué distancia hay? ¡Qué terrible! Dijo. ¿Qué distancia hay entre Shmuel, el profeta Shmuel Anovi, que él, para demostrar que fue incorrecto que el pueblo de Israel pidió un rey, etcétera, para demostrarle esto, hizo llover en la tierra de Israel, incluso en el verano, donde nunca llueve en el verano en el Israel, y Shmuel hizo llover para que la gente vea que era un verdadero profeta, etcétera. ¿Qué distancia hay entre Shmuel Aramasi, que hizo llover, y Yehuda Ben Gamliel? Yo, o sea, él estaba diciendo, yo soy Yehuda Ben Gamliel. Hoy hoy qué terrible la generación que estamos tan clavados, tan hundidos, por así decir. Hoy qué terrible para quien ocurrió esto en sus días. O sea, se sintió extremadamente mal, que pidió misericordia, decretó un ayuno, no llegó la lluvia, un desastre. Jodash Daite, se sintió mal, muy triste. Ve a Samitra, y ahí es cuando llegó lluvia. Después de la depresión que tuvo, Yehuda Ben Gamliel, Rabbi Yehuda Nesío, ahí llegó lluvia. Punto. De Bein Nesío, de la casa del líder, acá estamos hablando también una situación en la cual no necesariamente eran grandes tzadikim, pero eran los que gobernaban, como dijimos anteriormente. Gozar Tanisa decretó un ayuno, Veloy Oidinu de Rabbi Yochanan y Reish Lakish, y no le dijo a Rabbi Yochanan y Reish Lakish, que eran los líderes en Eretz Israel, del judaísmo, etc. Rabbi Yochanan escribió el Talmud Yerushalmi, año 200 de la era común, 250. Pero bueno, Reish Galuza, perdón, el de Bein Nesío no le dijo. Reish Galuza era en Babilonia, el oligarca en Babilonia. Bein Nesío era el oligarca en Eretz Israel. Letzafra, hoy Dinu, a la mañana les informó, pero hoy yo decreté un ayuno. Omale Reish Lakish le Rabbi Yochanan, le dijo Reish Lakish a Rabbi Yochanan, algo que aprendimos anteriormente en la Gemara, Haldoy Kabilna, Allan Be'erta. No lo recibimos el ayuno la noche anterior. Como no sabíamos, no empezamos, no aceptamos el ayuno en la plegaria dominga de la tarde del día anterior.
Omar Ley, le contestó Rabbi Yohanan, Anan Basrayu Gereninan de Beinesia. Nosotros vamos tras de la opinión de Beinesia. Hay que ayunar igual, dijo Rabbi Yohanan, a pesar de que no lo aceptamos en Minje, en la plegaria de la tarde del día anterior, porque nosotros vamos tras lo que dice Beinesia. Punto. Gozar ta'anisa veloy asa mitra. Y efectivamente, de Beinesia decretó el ayuno, no vino la lluvia. Tana lehu Oishaya de Iro, de Minjabraya. Había un estudiante ahí que se llamaba Oishaya el pequeño. Rashi dice que había Oishaya el grande, el pequeño. Evidentemente había más de un Oishaya. Entonces enseñó. De Beinesia estableció un ayuno. Resh Lakish y Rabbi Yohanan lo aceptaron. Y no vino lluvia. No pasó nada. Entonces enseñó Oishaya el pequeño, un estudiante ahí en la casa de estudios de Minjabraya, entre los compañeros, enseñó. Este es un versículo que está hablando en la Toira, en la Toira sobre korbanos, ofrendas que tiene que traer el Beis Din, el gran juzgado, si ellos mismos hicieron un pecado. Y será si de los ojos de la congregación se hizo este pecado sin querer. O sea, está diciendo Ishaya que evidentemente, ¿por qué no vino lluvia? Porque el Beinesia son pecadores. El líder es un pecador. Entonces, ¿qué Dios lo va a escuchar? Eso es lo que estaba diciendo Ishaya de Ira. Es como un ejemplo, es como el ejemplo de una novia. Continúa diciendo Ishaya. Es como el ejemplo de una novia en la casa de su padre, antes de casarse. Todo tiempo que los ojos de ella son lindas. No es necesario revisar el resto del cuerpo. Debe ser una chica linda. Pero si los ojos de ella son feos, hay que revisarla entera, porque evidentemente no debe ser muy linda. Lo que está diciendo Ishaya es, los ojos de la congregación son los líderes de la congregación. Si los líderes son lindos, el resto de la congregación y el resto del cuerpo, entre comillas, es lindo. Los líderes no son lindos, el resto del cuerpo seguro que no es lindo tampoco. Por eso no vino lluvia. Osu abdei. Vinieron los esclavos, los sirvientes de Beinesia, del líder, y le tiraron, le echaron una especie de sudra, una tela, una bufanda, lo que sea, en su cuello, y lo estaba molestando mucho a Oishaya de Ira. Omru lehu, le dijeron a ellos, Bnei Masei, los de la ciudad de este personaje, Oishaya, le dijeron a los esclavos de Beinesia, Shabkei, déjenlo en paz, de Annam Bimetzarlan, porque a nosotros también nos molesta, la primera de las líneas largas, cuando nos dimos cuenta que todo lo que hace este personaje es Leshem Shomaim, es en aras del cielo, Veshavkinon, y lo dejamos en paz, porque nos dimos cuenta que todo lo que hace es Leshem Shomaim, en aras del cielo, Atunami Shavku, ustedes también déjenlo en paz. Porque evidentemente es un tzadik, es un justo. Está bien, se burló de Beinesia, pero tiene razón. Eso es lo peor. Punto. Próxima historia. Rebi Rebi, este es Rabbi Yehuda Anossi, es una historia anterior incluso a la que vimos antes, porque era un nieto. Antes era un nieto de Rabbi Yehuda, ahora es Rabbi Yehuda Anossi. Decretó un ayuno, llegó lluvia Najis, Kamed Ilpa. Vino frente a él Ilpa, el nombre de un personaje. Hambre de Rabbi Ilpei. Y hay quien dice que era Rabbi Ilpei. Omar, y dijo así, Mashiva Ruach, que Dios hace que sople el viento. Venasa Ziko, y empezó a soplar el viento. Moirida Geshem dijo Ilpa o Rabbi Ilpei que Dios hace que caiga la lluvia. Veasa Mitra, y ahí cayó lluvia. O sea, Rabbi Yehuda no logró que venga lluvia. Ilpa o Rabbi Ilpei, lo que sea, logró que llegue lluvia. Omar Lei, Mayuvdach. Entonces Rabbi Yehuda no, si le dijo a Ilpa o a Rabbi Ilpei, ¿a qué te dedicas? Omar Lei dijo así: Dayarno Bekusta de Jico, de Leis Behamra. Yo vivo en un lugar, en un pueblito de Jico, con mucha pobreza. De Leis Bey no hay en ese pueblo Hamra vino, le Kidusha, Vevdalaza. No hay vino para hacer Kiddush, para santificar Shabbos, Yom Tov, no importa, Kiddush. Para hacer Kiddush no hay vino, y tampoco para Abdala, tampoco para finalizar Yom Tov, Shabbos.
Tarachno ve'asino hamra lekidusha vavdalasa. Y yo me esforcé para traer vino para hacer kiddush y avdala. Umafkina lehu yedejo vasayo. Y yo les hago cumplir a las personas de este pueblo su obligación de hacer kiddush cuando entra Shabbos, avdala cuando termina Shabbos o Yom Tov, etc. Este era el gran mérito que tenía Ilpa o Rabbi Ilpi, por eso cayó lluvia en su mérito. Rav y Klaleahu Asra, Gazartani, Sabelayasa Mitra, Rav, otro personaje, la generación posterior a Rabbi Yehuda Nossi, Rav, llegó a ese lugar, a un lugar, Hau Asra, aquel lugar, no sabemos dónde es, y decretó un ayuno y no cayó lluvia. Lo Yasa Mitra. Najis Kameish, el hijo de Tzibura, bajó a rezar frente a él el Sheliach Tzibur, el que rezaba, el enviado de la congregación, Omar, y dijo así, Mashi Baruach, que Dios hace soplar los vientos, Venashab Riziko, y ahí empezó a soplar el viento. Omar Molila Geshem dijo, el que estaba rezando, que Dios hace soplar, caer la lluvia, perdón, Ve Asamitra, y ahí cayó lluvia. Omar Ley, entonces Rab le dijo a este hombre, no sabemos ni quién es, Mayubdach, ¿a qué te dedicas? Omar Ley, entonces este tipo dijo, me yacre dar de que, Ana, yo soy un maestro de niños. Dar de que son niños. Me yacre, el que le hace leer, le enseña a leer a los niños. Un maquerino de Beyanía que Benayasire. Y yo enseño a los hijos de los pobres igual que a los hijos de los ricos. Behold, de lo y todo el que no puede pagar, yo no le cobro nada. Si no puede pagarme, no le cobro y le enseño igual al niño. Veisli peira de cabre, y yo tengo peces. Se ve que tenía una pecera con peces, ahí dando vueltas. Bejolman de posha, meshahdinolei menayu. Y todo aquel que posha literalmente es como que es pecador, pero en realidad está diciendo todos los niños que no quieren venir a estudiar, porque no sé, es aburrido o lo que sea, meshahdina, los soborno entre comillas, menayu. Con los peces, mirá venir los peces de colores, qué lindo que son, que los chicos vienen a estudiar porque él tiene peces. Un mesadrina en ley, y se los acomodo a los peces estos, un mefaicina en ley, y los convenzo, los seduzco, en el buen sentido, los convenzo a los chicos a venir a estudiar porque tienen unos peces ahí bonitos. Hasta que vienen y estudian en la casa de estudios. Rav Nachman Gaza, ese punto. Ese era el mérito que tenía este hombre frente a Rav, por lo cual cayó lluvia. Rav Nachman Gaza Tanisa. Rav Nachman decretó un tainis, un ayuno. Pidió misericordia y no cayó lluvia. Omar, Shaklu al Nachman, Habut Mingud al Ara. Dijo así Rav Nachman. Tómenlo a Nachman, o sea, él mismo, Habutu, golpeenlo entre una pared y la tierra, sacarlo tirado de la pared a la tierra. Rashi dice otra versión es entre paredes. Destruyanme, no sirvo para nada. Halash daite beasamitra. Se sintió muy mal y ahí cayó lluvia. Anteúltima línea de Jof Gimel, Javdale Amud Aleph, 24a. Rabba Gazartanisa. Rabba decretó un ayuno. Bayrach me velo yasamitra. Pidió misericordia y no cayó lluvia. Amrulei, le dijeron así: Veja Rabbi Yehuda, que haba Gazartanisa asamitra. Epa, Rabbi Yehuda, cuando le dijeron así a Rabbi Yehuda, cuando él decretaba un ayuno, caía lluvia inmediatamente. Omar Lehu, entonces dijo Rabba: Maya Abid, ¿qué voy a hacer? Y Mishum Sunuyei, si es que Rabbi Yehuda tiene más mérito que yo. Por el estudio, ¿me vas a decir que por el estudio? No way, de ninguna manera. Andan adifina menayu. Yo soy mucho más elevado, yo soy mejor en estudio, en conocimientos que Rabbi Yehuda. ¿Por qué? De Beshnet de Rabbi Yehuda, porque en los años de Rabbi Yehuda, ¿cómo era el estudio en los años de Rabbi Yehuda? Kol Sunuye, y ahora pasamos a Jobdal Beis, 24b, Benezikin Abba. Solamente estudiaban en profundidad la parte de la Gemore, del estudio, etcétera, la Mishnayes, que tiene que ver con daños. Nezikin, Baba Kama, Baba Metziu, Baba Basra. Estudiaban estos tratados talmúdicos que tienen que ver con Nezikin, con daños que le hace una persona a la otra, cuáles son las leyes. Veanan, y nosotros, estamos en la primera línea de 24b, Veanan, Kamasnino Beshisa Sidrin, nosotros estudiamos los 6 órdenes de la Mishnah y sabemos un montón, muchísimo más que en la época de Rabbi Yehuda.
La verdad es que ahora vienen un montón de historias de Rabbi Yehuda y vale la pena ponerlas juntas. Así que Be'ezras Hashem, Dios mediante, estamos en la página 24b. Continuamos la clase que viene.